Vamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel. Anoche estuvimos hablando de Samuel y vamos a continuar hablando de, no de Samuel, sino que de David, pero en el profeta Samuel. Primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Capítulo 17, llegamos ayer hasta el versículo 11. Hoy vamos a leer del 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dejamos ahí la lectura y vamos a orar. Padre Santo, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor, por su bendita palabra. Por favor, enséñenos, que podamos extraer de su palabra lo que necesitamos aprender, que podamos poner toda nuestra confianza en usted, y que su Santo Espíritu sea el que obre, el que nos hable, el que nos bendiga y el que nos regale su favor. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Ay, perdone que leímos bastante, para que usted aproveche, porque en su casa usted no lee la Biblia. Entonces, por eso aquí aprovechamos a leer. Yo conocí una iglesia en Estados Unidos que en la entrada de la puerta del templo había un hermano y estaba apuntando a todo el que iba entrando y le decía: ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana? Tantos, y le escribía ahí. Entonces, era para motivar a la gente, porque a la gente le daba vergüenza llegar ahí y decir: yo leí 15 capítulos y no había leído nada. O sea, necesitamos leer la bendita palabra de Dios, necesitamos leer la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura es la palabra es la que nos habla. Nos habla a nuestro corazón por medio de la palabra. Yo comencé a hablar anoche de un tema que le digo que lo íbamos a desarrollar en unas 3 prédicas: cómo hacer uso de nuestra fe, ¿verdad? Porque al final, hermanos, óigame, cualquier circunstancia, cualquier batalla que usted tenga que librar, al final, óigame por favor, lo que más usted y yo necesitamos para librar esa batalla, para vencer al gigante, lo que más necesitamos nosotros, más que otras cosas, lo que más necesitamos es fe en Dios. Es fe en Dios. O sea, a usted le puede servir el dinero, a usted le pueden servir
las ayudas, a usted le puede servir la familia, a usted le puede servir todo lo que usted pueda auxiliarse. Pero lo más elemental para superar la dificultad que venga sobre su vida, la circunstancia que venga a su vida, lo más elemental que usted necesita es fe. Ya lo vamos a ver que los problemas, al enemigo, al gigante, no lo vamos a vencer con armas humanas. El estudio que tenemos es cómo hacer uso de nuestra fe. Anoche estábamos hablando de las estrategias del enemigo. Y hoy vamos a hablar, no peleemos nuestras batallas con nuestra fuerza. No peleemos nuestras batallas con nuestra fuerza, con nuestra capacidad. Cada vez que una circunstancia viene a su vida, usted lo primero que pregunta, un diagnóstico médico, un examen que tenga que hacerse, una cirugía que tenga que practicar, cualquier problema que venga a su vida, usted lo primero que dice, y yo no tengo dinero. Es lo primero que decimos. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a arreglar esto? No tengo dinero, no tengo quien me preste, los bancos no me prestan, los prestamistas no me prestan. O sea, es lo primero que muchas veces nosotros hacemos cuando la circunstancia viene sobre nosotros. Lo primero que hacemos es medir nuestra capacidad, medir nuestra estatura, medir nuestra economía, medir las amistades que tenemos. O sea, en el momento que usted está midiendo cuánto dinero tiene en el banco, cuánto dinero tiene en la bolsa, cuántos amigos usted tiene, lo que está haciendo, mano Rolando, agarre una silla y se va a sentar allá en la esquina. Lo que usted está haciendo está malo de la gripe y lo pusieron en el ventilador grande. Lo primero que nosotros estamos haciendo es midiendo nuestra capacidad. Hermano, cuando nosotros queremos medir nuestra capacidad, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. O sea, anoche estábamos viendo nosotros que las estrategias que el problema usa para tratar de desbaratar nuestra fe. Anoche estábamos viendo cómo el enemigo se presenta. Estábamos hablando que Goliat medía 3.50 de altura, de estatura. Como el tamaño de una persona normal duplicado. O sea, era un hombre, hermano, era un hombre grande. No era un hombre grande, era un hombre súper grande. Y fíjese que el que lo fue a enfrentar a Goliat, óigame, el que lo fue a enfrentar a Goliat era un joven pequeño de estatura. Y si usted quiere medir el tamaño del gigante, el peso del gigante, el poder, la fuerza del gigante contra la fuerza de un joven, usted va a decir, esto no cuadra. Esto no sirve, esto no se puede, esto no se logra, esta batalla es injusta. Por eso quiero que me regale su atención, porque el problema que nosotros tenemos es que nosotros medimos eso. A ese no lo puedo enfrentar, ese problema no lo puedo enfrentar porque está más fuerte que mí. Y realmente, por eso le digo, en el tema, no debemos de pelear nuestras batallas con nuestra fuerza. Debemos de pelearla, si usted quiere que lo diga lo que yo le voy a decir, debemos de pelearla con las fuerzas de Dios. Debemos de pelearla con el auxilio divino. Fíjese que a mí me encanta mucho ese versículo, que el Señor lo repite unas 2 o 3 veces en la Sagrada Escritura, y usted lo encuentra ya en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, confiados, con la fe puesta en el Señor. Porque si usted quiere entrar a pelear, se lo van a sonar.
va a salir perdiendo. No, nuestra capacidad no es grande. El apóstol Pablo allá en Filipenses, ¿sabe cómo dice? Todo lo puedo yo, pero no con mi fuerza. Todo lo puedo yo en Cristo. O sea, ¿qué significa? Que Él pelee por mí. Que Él me dé la fuerza, que Él me dé la energía, que Él me dé la sabiduría, que Él me dé la capacidad, que Él me dé, hermanos, lo que yo necesito para poder pelear, para poder ganar, para poder vencer. Que sea nuestro Dios. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted cuando le den un diagnóstico, no piense en cuánto dinero tiene, no piense en el poder económico que tiene, si no tenemos. Tenemos que pensar cómo yo voy a recibir la gracia de Dios, cómo yo voy a recibir la bendición de mi Dios, cómo yo voy a recibir la gracia divina. Anoche vimos las estrategias que el enemigo utiliza para tratar de asustarnos, porque la meta del enemigo, el objetivo del enemigo es tenerlo a usted asustado. Tenerlo a usted amedrentado, porque cuando usted está asustado, cuando usted está asustado, no tiene fuerzas para pelear, para hacer nada. O sea, usted está asustado, usted se dio por vencido antes de haber entrado a la batalla. Antes de haber intentado nada, usted ya se dio por vencido. Y le decía yo, lo primero que la estrategia que el enemigo utiliza es impresionarnos. Usted dice, este problema que estoy viviendo es grandísimo. No hable así. Usted diga, este problema que estoy viviendo puede ser grande, pero el Dios en el que yo creo es más grande que el problema. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, porque es cierto, el problema puede ser difícil, pero el Dios en el que usted ha creído, que usted dice que es su papá, que usted dice que es su padre, Él es más grande, es más poderoso que cualquier dificultad que usted pueda estar atravesando. Entonces Él trata de impresionarnos, Él trata de sugestionarnos, ¿verdad? Manipular nuestra mente, nuestra fe. Y por último estábamos viendo que Él trata de asustarnos, ¿verdad? El pueblo de Israel, ahí en el versículo 11, dice la palabra de Dios, léalo conmigo, versículo 11, capítulo 17 que estamos leyendo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, hay que tener cuidado con lo que oímos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con lo que ellos vieron y con lo que ellos oyeron? ¿Qué pasó? Se turbaron y tuvieron un gran miedo, y el Goliat, el gigante Goliat, los asustó y los encerró y no podía hacer nada. Véngame para acá. Cada mañana Goliat salía, hermano. Durante 40 días los tenía ya asustados. Toda la mañana Goliat salía y los provocaba y los atemorizaba y les decía, vaya pues, mándenme uno, el más galán de ustedes, el más valorudo, el más valiente. No sean canallas, no sean cobardes. Todas las mañanas repitiendo lo mismo Goliat. Y ¿sabe qué, hermanos? Ningún hermano del tabernáculo tenía valor de enfrentarlo. Todo, hasta el hermano Jorge escondido allá, ¿verdad? Huyendo. El hermano Adán era el que estaba más refugiado allá, ¿verdad? Ni el hermano Raúl, que se la lleva de cosas serias, ya no tenía valor de ir. Entonces es bien difícil y es bien tremendo cuando el enemigo nos asusta. Cuando el problema, cuando la circunstancia nos asusta y usted, hermanos, cree que ese problema es más grande de lo que usted lo está viendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, veamos ahora, hermanos, que esa batalla, ese pleito, usted no lo va a librar con fuerza. Usted lo va a librar espiritualmente, porque la gran mayoría de las batallas que nosotros peleamos son espirituales. Lamentablemente a veces no queremos entender, pero la gran mayoría de las batallas que nosotros peleamos no son espirituales, no son físicas, son espirituales. Quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios.
Y vamos a ver. Primero, quiero que veamos esta tarde. Ya le dije yo, no peleemos nuestras batallas con nuestra fuerza. Veamos ahí. David, vamos a hablar de David, porque David fue el que venció la batalla. No era ni siquiera el ejército. Él no andaba allá en la batalla. Él llegó a dejarles algo de comer a sus hermanos. David era un joven. David no era tomado en cuenta en el ejército porque lo consideraban un muchacho y lo consideraban débil. Yo quiero que vayamos al versículo 14 y 15. 14 y 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, porque los tres mayores sí ahí andaban. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, véngame para acá. A David ni siquiera lo habían tomado en cuenta en el ejército. ¿Por qué, hermano? Digamos, cuando yo me recuerdo en aquel tiempo en nuestro país andaban reclutando para el ejército y tomaban en cuenta ciertas características. En aquel tiempo, no sé ahora, pero cuando alguien era muy chaparrito, cuando alguien estaba muy joven, no lo tomaban en cuenta para el ejército, ¿verdad? Tenía que tener su estatura, ¿verdad? Entonces a David ni siquiera lo tomaron en cuenta para ir a la batalla, para formar parte del ejército. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo consideraron débil. Porque lo consideraron que era un muchacho, porque no tenía la experiencia, porque no tenía la astucia, porque no tenía la capacidad de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que el rey pensaba que podía tomar en cuenta para elegir los que lo iban a acompañar a él para ir a la batalla. ¿Qué es lo que estoy queriendo que veamos? Lo que estoy queriendo que veamos es que ellos iban pensando como cualquier ejército humano que evalúa, hermanos, las personas que lo van a acompañar, que le van a ayudar, a aquellos más fuertes, a aquellos más valientes, a aquellos que sobresalen, a aquellos que tienen. Pero a David no lo tomaron en cuenta. Mejor le dijeron, andate y anda a cuidar las ovejas de tu papá. Estás muy pequeño, vos no estás para esto, vos no podés participar. ¿Por qué? Porque el rey Saúl y todo el ejército pensaba en librar sus batallas, en pelear sus batallas con su fuerza física, con sus armas, con sus espadas y con todo. Y yo quiero decirles algo, hermano. Cuando usted examina, cuando usted revisa las batallas que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, cuando usted revisa todas las guerras y todas las batallas que los israelitas tuvieron, nunca ellos la ganaron con fuerza, nunca la ganaron con ejército, nunca la ganaron con espada. Dios les dio la victoria. No hubo necesidad ni que los hombres de Israel pelearan. No sé si usted me está oyendo. Porque el que quiere glorificarse es nuestro Dios. Y si usted gana la batalla con su fuerza, con su capacidad, con su energía, con su listeza, con su sabiduría, hermano, la gloria no es para Dios. Y yo quiero que aprendamos, el profeta así lo dijo, no es con espada, no es con lanza, sino que es con el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que buscar el respaldo divino, porque su fuerza va a ser insuficiente, su capacidad va a ser insuficiente. Hay un momento que usted va a sentir que está débil, porque es cierto, nosotros no tenemos gran fuerza. Hay un momento que las dificultades, los problemas nos van a tumbar si nosotros queremos depender de nuestra fuerza. David no fue ni considerado siquiera para ir al ejército. ¿Por qué? Porque lo consideraron o pensaron que él era un muchacho. Y saben ustedes que a ese que no tomaron en cuenta es el instrumento que Dios va a usar al final para darle la victoria al pueblo.
Porque Dios obra de esa manera, de la manera que usted menos se imagina, a la persona que usted menos considera la que Dios va a usar para ganar la batalla. Por eso, hermano, no queramos ganar nuestra batalla, no queramos pelear nuestra batalla con nuestra propia fuerza, porque no vamos a vencerla de esa manera. Primero, David no fue ni siquiera tomado en cuenta en el ejército para ir a la batalla, porque fue considerado un muchacho débil. Segundo, David recibió el menosprecio de sus mismos hermanos. O sea, vamos al capítulo ahí mismo 17, versículo 28. David fue por instrucción de su padre a llevarle algo de alimento a sus hermanos para ver en qué condición estaban, cómo se encontraban, y en lugar de alegrarse ellos que su hermano llegó, hermano, ellos lo vieron mal. Versículo 20, dice la palabra de Dios: se levantó pues David de mañana, versículo 20, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David no estaba yendo allá a curiosear o a criticar a sus hermanos. David estaba yendo allá porque su papá se lo encomendó. Al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ese paladín era Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. 28 fue el versículo que yo le di. David andaba investigando qué premio le iban a dar al que venciere a Goliat. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, óigame, se encendió en ira contra David, su mismo hermanito mayor, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? O sea, ¿por qué no te quedaste allá cuidando las ovejas? Vos no servís para nada, vos no sos un hombre de guerra, vos no tenés fuerza, estás chiquito, no tenés experiencia, de una patada Goliat te va a matar. O sea, eso no lo dice la palabra, sino que yo lo estoy inventando. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermano, en el nombre del Señor, su mismo hermano mayor lo está
menospreciando, véngame para acá, lo está viendo de mal. ¿Y vos qué has venido a hacer acá? O sea, en lugar de alegrarse que su hermano había llegado, que había llevado algunos alimentos, David llegó porque su papá lo mandó, no por invento de él. En lugar de alegrarse, él estaba molesto. Él, su hermano, lo estaba menospreciando a David. ¿Por qué lo estaba menospreciando? Vos sos el más chiquito, vos sos el menos capaz, vos no tenés fuerza. Una vez más, lo que la gente está viendo es la fuerza, la capacidad, y eso no es al final lo más importante, porque las buenas batallas no se ganan con fuerza, no se ganan con espadas, no se ganan con armas humanas, se ganan, hermanos, espiritualmente hablando. ¿Cuántos están aquí conmigo? No solamente lo menospreció el ejército, sino que también lo está menospreciando su hermano y le está diciendo: vos sos soberbio, vos sabés la batalla has venido, vos has venido a burlarte. Realmente David no había llegado a burlar. David había llegado porque iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar, donde el ejército, donde Israel estaba perdido. Hermano, en el hogar, en la casa, en la familia, en la iglesia, ese instrumento que menos usted piensa va a ser el instrumento que Dios va a usar para sacar adelante esa familia, esa casa, ese hogar, para resolver ese problema. Entonces nosotros no debemos de menospreciar a nadie. Nosotros debemos dejar que Dios utilice al que va a utilizar. 17:33, allí cerquita. Le dije yo primero, David no era tomado en cuenta en el ejército porque era débil. Segundo, David recibió el menosprecio de sus mismos hermanos. Lo vieron mal. Tercero, Saúl menospreció a David. 17:33, léalo conmigo. En el 32, David habla bien bonito frente a Saúl y le dice: y dijo David a Saúl: oiga, cuando nadie tiene valor para enfrentar al gigante, cuando todos están escondidos, cuando todos están amedrentados, ese joven, ese muchacho que va con el poder de Dios, con su fe puesta en el Señor, le habla a Saúl y dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante, del problema. ¿Por qué no desmayes? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria a Dios que apareció alguien que tiene fe, porque él sabe que fuerza no tiene, capacidad no tiene. El animal, ese Goliat es más grande que él, libra por libra lo aplasta. Pero David no tiene su fe puesta en las armas, en su altura, en su peso. No, él tiene su fe puesta en Dios. Y dice el rey y dice el rey Saúl, versículo 33, dijo Saúl a David: oiga, no podrás tú. El rey ahora lo está menospreciando, cuando él es el único que está atreviendo y el único que está llenando de fe. Y Saúl le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Oiga, ¿por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde tu juventud. Desde su juventud. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Están aquí? Una vez más. Primero, el ejército no lo dejó llegar. Segundo, sus hermanos lo menospreciaron. Ahora el rey: no, papito, si es que vos estás chiquito, anda que te dé la pacha a tu mamá. ¿Están conmigo, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se deje amedrentar. No se deje asustar. O sea, no, hermano, mire, a veces entre nosotros mismos nos menospreciamos. Y no nos tenemos fe, no nos tenemos confianza. El rey, cuando lo vio, ay, mi hijo, yo ya me había alegrado que venía alguien que iba a enfrentar al gigante, pero a vos ese te va a desarmar. Una vez más, David está recibiendo el menosprecio
ahora no de sus hermanos, sino que del rey. A mí me encanta porque cuando David recibió el menosprecio, lea el versículo 29, regresemos un poquito más. Cuando David oyó a su hermano que lo menospreció, esto debemos de hacer nosotros. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? 30. Y apartándose de él hacia otros. O sea, David, cuando su hermano lo estaba menospreciando, no se quedó a seguirlo oyendo, sino que se fue. Apártese de esa gente que lo trata de desanimar, apártese de esa gente que le habla mal, apártese de esa gente que lo trata de influenciar mal. Esa gente no sirve. David no se quedó ahí: ay, quizás tener razón, a lo mejor ni voy a poder, mejor ya me voy. No, se fue. Digo, voy a estar perdiendo el tiempo con vos aquí. Hermano, el problema de Saúl, el problema de los hermanos mismos de David era que tenían toda su mirada en la fuerza física. Veamos el último punto. Veamos el último punto. Vamos al versículo 38. Este siempre me gustó. Este siempre me llamó a mí la atención. 38. Bueno, leamos 37. A mí me encanta esto porque David no tenía su confianza puesta en su fuerza, en su capacidad. Veamos desde el 34. Ahí estamos cerquita. Cuando Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear. Vea la respuesta de David. David no tenía su confianza puesta en su fuerza de él. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, David se agarró con el león o con el oso. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Aquí está. Añadió David: oiga, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, véngame para acá. Lea bien, no voy a estar leyendo mal. David no está diciendo, porque David está diciendo así: yo era el pastor de las ovejas de mi papá, y cuando venía un león o venía un oso, yo me peleaba con ese león y le arrebataba los corderitos porque se los quería comer. Y David no está diciendo: es que yo era fuerte y es que yo era listo y que yo... No, David no está diciendo eso. David no está diciendo eso. Vea lo que está diciendo David, versículo 37. Añadió David, oiga, ¿qué dice David? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. No sé si usted me está oyendo. David no está diciendo: yo soy el campeón, yo soy el fuerte, yo soy el grande, yo soy... No, David está diciendo: así como Dios me libró del león y me libró del oso, también me va a librar de este animalón, porque el que lo va a derribar va a ser Dios. Hermano, le estoy diciendo yo que usted no va a pelear sus batallas con su fuerza, porque va a quedar perdido. En la primer visita que vayamos al médico, los 20 pesos que llevamos, ni siquiera le va a alcanzar a usted ni para la consulta. ¿Cuánto le debo, señor médico? $86. Yo 20 traía. Y usted empieza a pescuear para todos lados a ver si encuentra un hermano en Cristo, y todos los hermanos en Cristo ya fueron a esconder. Es la verdad. Hasta el pastor, yo lo vi que por ahí andaba, ya no está.
¿Para qué vamos a estarnos dando garabatos? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quiere que usted y yo pongamos nuestra confianza en Él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Todopoderoso, no en el hombre. Los hombres vamos a fallar, no le vamos a quedar bien. Cuando usted necesite que estemos ahí, no vamos a estar allí. ¿Para qué vamos a estar dando mentiras? Por eso necesitamos aprender a poner nuestra fe, nuestra confianza en el que nunca nos va a fallar, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está conmigo, hermano? Y termino. Vea cómo Saúl quería librar la batalla. Vámonos al versículo 38. 38. David le estaba diciendo a Saúl: Dios es el que me ha librado. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Óigame, Goliat traía un casco de bronce. Entonces dijo Saúl: vamos a este muchacho le vamos a poner un traje también especial para que se defienda, para que la espada no le entre. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, o sea, lo metió dentro de un escondite para que no se lo dañaran. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y vea, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Regáleme un segundo. Saúl, el rey, al final dijo: va, está bien, vas a ir y vas a pelear, pero no vas a ir así nomás. Te voy a poner un casco y te voy a poner un vestuario especial, coraza y todo el equipo de un guerrero. David era un muchacho, él no tenía experiencia con eso y lo metió en un escondite bonito para que no se lo dañaran. ¿Qué está haciendo Saúl? Confiando en un vestuario de un guerrero, poniendo su confianza en cosas externas, exteriores. Como muchas veces nosotros tenemos confianza en lo que no debemos de confiar, porque nos van a fallar, porque no nos va a funcionar. No, es que yo tengo un médico bueno, ese médico es buenísimo. Los médicos son usados por Dios. Clámele a Dios que Él sea el que le dé la sabiduría al médico. Pero el bueno es Dios, el grande es Dios, el poderoso es Dios. Y Saúl, en contra de la voluntad de David, le mete el traje, hermano. Y Saúl empieza a querer caminar con él y se tropezó y se cayó. No, le dijo: yo este volado no le entiendo, no le hallo, no me parece, no me gusta. Y se lo quitó, hermano. Yo no voy a confiar en equipos especiales, no voy a confiar en nada. Vea la palabra de Dios, 39, 40. Y tomó David, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A ver, ¿qué llevó David? ¿Qué llevó David? No llevó nada. ¿Por qué? Porque si él lleva un armamento especial, la gloria no es para Dios. Él solo lleva su cayado, porque es un pastor de ovejas, lleva su honda. ¿Y cuántas piedras lleva? ¿Cuántas piedras lleva? ¿Cuántas necesitaba? ¿Por qué lleva 5? Por si fallo en la primera y si fallo en la segunda. Si él falla en la primera y falla en la segunda, lo agarra del pescuezo Goliat y no vuelve a vivir. ¿Por qué lleva 5, hermana Jesús? ¿Por qué lleva 5, hermano? ¿Por qué? Entonces David tiene desconfianza, no tiene confianza. ¿Por qué lleva 5, hermano Raúl? Eran 5 gigantes. Goliat tenía hermanos. ¿Y sabe qué dijo?
Se viene el primero y le meto el primer bombazo, viene el segundo, le doy también y hasta que pasen los 5. O sea, David no tenía desconfianza porque David sabía que no eran las piedras de él ni la hondilla de él, sino que el garrotazo que Dios le iba a meter a cada uno de ellos. Pero llevaba 5 porque Goliat tenía hermanos. No era que él iba desconfiando, quizás no tengo puntería, voy a probar con el primero. No, hermano, si David tira más de una piedra, Goliat lo caza del buche y no vuelve a contar la historia de David. La batalla no la vamos a ganar peleando con nuestra fuerza. ¿Sabe por qué sufrimos, hermano? ¿Sabe por qué sufrimos? Porque no confiamos en Dios. En la noche no dormimos, damos vuelta y vuelta en la cama. ¿Y de dónde voy a sacar el pisto? Me voy a ir a trabajar día y noche. Ya no voy a ir a la iglesia para poder comprar esa medicina, para poder pagar. Hermano, si usted se puede matar trabajando y no va a lograr pagar esa cirugía que usted necesita. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando Dios nos sana, no nos anda cobrando nada, hermano. Si a usted en algún lugar le cobran por algo, allí son mentirosos. Yo no le estoy hablando de los hospitales, de ahí no lo van a perdonar. Le estoy hablando de alguna ayuda espiritual que alguien le dé. Venga, aquí lo vamos a sanar, pero traigo una ofrenda de $500. No, hermano. No. Dios nunca nos va a cobrar por un milagro. Los milagros que nuestro Señor hace son gratis. Lo único que necesita de nosotros es nuestra fe. Nuestra confianza. No confíe en el hombre, no confíe en las armas humanas. No confiemos, hermanos, en que el fulano, el sultano nos va a ayudar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el grande, en el poderoso, en el bueno. A David lo vistieron ahí con un vestuario especial para que ganara la batalla. Ni caminar pudo. No pudo caminar porque la gloria era para Dios. La gloria era para Dios, y si las armas son las buenas, entonces Dios no es el que lo hizo. Eso es lo que sucede muchas veces. Amados hermanos, a David lo menospreciaron todo. Lo menospreció el ejército, lo menospreció el rey, lo menospreciaron sus hermanos. Para terminar, el rey le puso un vestuario especial y no pudo caminar con él. Pero ¿sabe qué? Para el siguiente estudio, él fue el instrumento que Dios usó. David fue el instrumento que Dios usó, siendo pequeño, siendo joven, no teniendo estatura, no teniendo el peso de Goliat. Pero ¿sabe qué es lo que David sí tenía? La fe que usted y yo necesitamos tener para vencer gigantes como Goliat. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, Padre bueno, le damos infinitas gracias por su presencia y por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que obre, el que se manifieste y el que nos regale su favor y el que nos regale su bendición. Que podamos ver, Padre lindo, su mano linda de poder, obrando en todo lo que emprendamos, Padre, y que usted sea dándonos esa victoria en esa batalla. Nosotros no peleamos con nuestra fuerza porque no tenemos fuerza, no peleamos con nuestra economía porque no tenemos economía, no peleamos, Padre lindo, con nuestras amistades porque no tenemos amistades. Tenemos un Dios poderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza, y esa es nuestra fe, y esa es nuestra garantía, y esa es nuestra seguridad, que su Santo Espíritu va con nosotros como poderoso gigante, peleando, abriendo campo, abriendo camino donde no lo hay.